Matemáticas, tema, bolsas de dulces, multiplicaciones nuevamente. Objetivo, construyan las tablas del 5 y 10. Además, que identifiquen que se pueden formar otras tablas con la mitad. Nuestra pregunta base o de reflexión, ¿cuál es la mitad? Muy bien. Como vimos en el objetivo, nos mencionan la tabla del 5 y del 10 como bases, ejemplos principales en este desafío, en estas lecciones. Por lo tanto, vamos a recordar la tabla del 5 y del 10. Primeramente, la tabla del 5. Aquí tenemos un ramo con 5 flores, ¿sí? Por lo tanto, son grupos de 5. Si yo tengo 0 grupos de 5, pues va a ser 0, no tengo nada. Si yo tengo un grupo de 5 o el 5 una vez, pues va a ser 5. Si yo tengo el 5 dos veces, es un 5 por 2. ¿Sí? Ahí están dos ramitos y 2 veces el 5 son 10. Por lo tanto, 5 por 2 son 10. ¿Sí? Si yo tengo 3 ramitos de 5 flores, entonces está 3 veces el 5, lo cual me da 15. Por lo tanto, 5 por 3 son 15. Si yo tengo 4 ramos de flores, de 5 flores, entonces tengo 4 veces el 5. Por lo tanto, 5 por 4 son 20. Si yo tengo 5 ramitos con 5 flores, tengo 5 veces el 5. Eso me da 25. Por lo tanto, 5 por 5 son 25. 5 por 6 son 30. Podríamos seguir poniendo 6 veces el 5 o nada más le sumamos 5 porque vamos de 5 en 5. 5 por 7, 30 más 5, ¿cuántos son? 35. 5 por 8, 35 más 5, ¿cuánto es? 40. ¿Sí? 5 por 9, a 40 le sumamos 5, 45. 5 por 10, a 45 le sumamos 5, son 50. ¿Ok? Hasta ahí va bien. Es una de las tablas más sencillas que podemos conocer. Y sus características o su peculiaridad o su regularidad es que todos sus números, aun si yo les digo 55, 60, 65 hasta infinitamente, porque sabemos que los números son infinitos, todos los números siempre van a terminar primero en 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. 55 es con 5. 60 es con 0, 65 es con 5 y así nos iríamos hasta el número que ustedes quieran llegar. Siempre va a terminar en 5 o en 0 la unidad. ¿Sí? Es una característica de la tabla del 5. Ahora ya recordamos la tabla del 5, vamos a la tabla del 10. Aquí tenemos una constelación. Los que no saben lo que es una constelación, es una figura en el cielo que se forma con estrellas. En este caso aquí tenemos 10 estrellas formando esta bonita constelación. Tenemos 10 por 0. Un grupo de 10 0 veces es 0. No tenemos nada. Todo lo multiplicado por 0 es 0. Tenemos 10 por 1. Es un grupito de 10. El 10 una vez, entonces son 10. Tenemos 10 por 2. Están dos grupitos de 10. Eso significa que es 10 más 10 son 20. 3 grupitos de 10. Eso es lo que significa 10 por 3. Entonces es 3 veces el 10 son 30. Y así nos vamos. 10 por 4 serían 4 grupos de 10. Puedo seguir sumando 4 veces el 10 o al 30 más 10 son 40. ¿Sí? 10 por 5. Al 40 que me quedé le agrego otro 10 para que sean 50. 10 por 6, aquí en el 50 que me quedé, ¿de cuánto en cuánto vamos? De 10 en 10, entonces 50 más 10 son 60. 10 por 7, 10 veces el 7, o 7 veces el 10, o al 60 le agrego 10, son 70. 10 por 8, 80, 10 por 9, 90, y 10 por 10 son 100. Así como la tabla del 5 tiene su regularidad, su característica que la identifica, con la cual podemos saber que no nos hemos equivocado en los resultados, la tabla del 10 también tiene una muy sencilla.
todos sus números terminan en 0. El 10 termina en 0, el 20, el 30, el 40, el 50. De hecho, el número que multiplicamos solamente le agregamos un 0 y ya tenemos el resultado. Si yo digo 50 por 10, al 50 le pongo un 0 y van a ser 500. No importa qué número me estés hablando, 1.000.000 por 10, le pongo un 0, son 10 millones. ¿Sí? Entonces es muy sencilla la tabla del 10 también, pero nos va a servir para comprender un procedimiento para otras tablas de multiplicar. Viene nuevamente una tabla y nos dice que don Luis o cierta persona, no recordamos el nombre preciso, pero aquí le pusimos don Luis, hace bolsas de dulces. Tiene una bolsa grande de 10 dulces y una bolsa pequeña de 5 dulces. Eso es lo que vende él, bolsas de 10 y bolsas de 5. Entonces viene una tablita. Obviamente vienen más números aquí. Ya dijimos que no importan los números. Aquí hay un 1000. Ahorita vamos a ver qué vamos a tener que hacer con ese 1000. No importa si aquí hay un 7 o un 3. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con esos números. Lo vamos a recordar. Aquí tenemos nuestra escuadrita, nuestras flechas. ¿Sí? Esta flecha me va a servir. ¿Por qué esta flecha está aquí? Porque quiero contestar este cuadro. Este cuadro queda en la esquinita y aquí me está indicando por cuáles números me van a ayudar. El primero es el 10. Lo voy a multiplicar por 3. Eso significa que es 10 por 3. Y sabemos que 10 por 3, al 3 le agrego un 0, es 30. Ya contesté mi primer cuadro. ¿Qué quiero contestar? Este cuadrito. Mi primer número va a ser 5 y el otro va a ser 3. ¿Eso cuál multiplicación me hace? 5 por 3. Muy bien. 5 por 3 son 5, 10, 15. ¿Sí? Y sabemos que es correcto porque nuestro número termina en 5. Si no termina en 5 o en 0, estamos mal. Si yo quiero contestar ese, porque aquí está la esquinita, ¿qué números me van a ayudar? El 10 y el 7. ¿Esa multiplicación cuál sería? 10 por 7, muy bien. Al 7, ¿qué le voy a agregar? Un 0. ¿Sí? A este 7 le voy a agregar este 0, son 70. Por último, quiero contestar este cuadro que me falta. Voy a utilizar el 5 y el 7. ¿Qué multiplicación se forma? 5 por 7. 5 por 7 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Sé que está correcto porque termina en 5. Si termina en 5, termina en 0, es correcto. ¿Sí? Ok. Ya eso ya lo habíamos visto, ya sabemos cómo utilizar la tablita. Esa es una forma de llenarla. La otra sería poniendo la serie 10, 20, 30, 40 o 5, 10, 15, 20. La otra sería ir sumando como vimos en las primeras diapositivas o también en la del 10 poniéndole el 0 a los números. ¿Sí? Pero ¿y eso qué? ¿Cuál relación hay entre estas tablas de multiplicar? ¿Por qué nos señala específicamente esos dos números? Aquí vamos a observar, tenemos un ramo de 5. ¿Y la constelación cuánto dijimos que tenía? 10. Si yo pongo 5, tengo que poner otro 5 para formar esa constelación. Porque nosotros sabemos que 2 veces 5 nos da 10. 5 más 5, 10. Es una suma que todos los niños se saben. Pero ¿de dónde sale ese 5 más 5? Pues sale de la mitad de 10. Muchos niños todavía no comprenden lo que es la mitad. Ahorita lo vamos a explicar. Bueno, este video, este procedimiento se enfoca en sacar resultados con la mitad. En el video anterior de gatos, patos y arañas, se enfocaba en el doble, que sabíamos que sumar 2 veces, así como aquí. Aquí tenemos 5 más 5 son 10. El doble de 5 es 10. Bueno, pues ahorita vamos a sacar que la mitad de 10 es 5. Vamos a sacar esta sumita. ¿Cómo se saca? Ya lo hemos visto, pero a lo mejor muchos no se acuerdan. Ejemplos. ¿Sí? Dijimos que tenemos que sacar la mitad del resultado. Aquí hay una tablita. ¿Sí? Esta regla, este procedimiento, este tip, este hack, como lo quieran llamar, nos va a ayudar, por ejemplo, si yo no me sé la tabla del 5. Quiero saber cuánto es 5 por 2. Pero no me sé la tabla del 5 porque no la estudié o porque no sé.
porque es mucho más fácil la tabla del 10. ¿Sí? Yo sé que si 10 lo multiplico por 2, ¿qué tengo que hacer con el 2? Ponerle el 0, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice es que si yo me sé entonces la tabla del 10, puedo sacar el resultado de la mitad. ¿Qué significa la mitad de 10? Significa que esos 10 yo lo voy a repartir entre 2, no lo voy a sumar 2 veces, lo voy a repartir en partes iguales, porque si no, no es mitad. ¿Cómo lo voy a repartir? Supongamos que yo tengo 10 dulces como en las bolsitas de Don Luis y los voy a repartir entre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo aquí ya saqué la mitad, ¿sí? La mitad de 10 son 5. ¿Por qué? Porque 5 más 5 son 10. Entonces significa que la mitad es un número que sume 2 veces y me dé ese número. Por lo tanto, si yo ya sé que la mitad de 10 es 5, ¿sí? Entonces significa que tengo que buscar dos números que sumados iguales me den ese número, ¿sí? Por ejemplo, tengo que 10 por 2 son 20. ¿Cuáles son los dos números iguales que yo sumo y me dan 20? O sea, ¿cuál es la mitad de 20? Pues 10, porque 10 más 10 son 20. Entonces, si 10 por 2 son 20, 5 por 2, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál es la mitad de 20? 10. Esa es la respuesta. Vamos a ver otro ejemplo con la del 10. Supongamos que yo quiero saber cuánto es 5 por 6, pero no sé. En cambio, sí sé cuánto es 10 por 6, porque yo sé que al 6 le tengo que agregar un 0 y se hace el 60, ¿verdad? 10 por 6 son 60. Tendría que sacar la mitad, ¿sí? 30 más 30 es igual a 60, ¿sí? Y ahí tenemos entonces el resultado de 5 por 6. ¿Cuál sería el resultado de 5 por 6? Pues la mitad de 60, que es 30. Veamos un ejemplo con otra tabla. Yo quiero saber cuánto es 4 por 8, pero me acordé primero cuánto es 8 por 8. ¿Por qué con la tabla del 8 puedo sacar la del 4? Vamos a comprobarlo. La mitad de 8, ¿cuánto es? Repartimos esos 8 dulces de Don Luis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto quedó en cada cuadrito? 4. Entonces 4 más 4 son 8. La mitad de 8 es 4. Entonces la tabla del 8 me sirve para sacar la tabla del 4 con mitades. O con el doble, ¿verdad? El doble de 4 voy a sacar la del 8. Con el doble de la del 5 saco la del 10. Está muy relacionado al video anterior, solo que es lo contrario que hicimos en el video anterior. En el anterior sumábamos 2 veces el resultado, aquí lo tenemos que partir a la mitad, lo tenemos que partir en 2. ¿Sí? Entonces, 8 por 8 son 64. ¿Cuáles son los dos números que yo sumados me dan 64? Pues la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2, entonces es 32. 32 más 32 son 64. Entonces, 4 por 8, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál es la mitad de 64? 32. Y esa es mi respuesta. ¿Sí? Supongamos que yo quiero saber cuánto es 3 por 9, pero nada más me sé la tabla del 6 por 9. ¿Por qué vamos a utilizar la tabla del 6? Porque la mitad de 6 es 3. Ahorita la comprobamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahí están 3 y 3 son 6. Entonces, con la tabla del 6, sacando la mitad, yo puedo sacar la tabla del 3. 6 por 9 son 54. ¿Cuáles son los dos números que sumados me dan 54? Pues son 27. 27 más 27 son 54. La mitad de 54 es 27. Por lo tanto, 3 por 9 son 27. ¿Sí? Esos son algunos ejemplos. Algunos niños van a quedar así como que no le entiendo. ¿Por qué? Porque todavía no están comprendiendo totalmente el proceso, les falta practicarlo. Realmente no es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Pero como les repito, no quiere decir que tengo que hacer las tablas de este modo. Esto me sirve por si yo no tengo una hoja de papel, no me sé las tablas y estoy muy apurado y me sé unas tablas y otras no.
Y les digo, por ejemplo, quiero saber cuánto es 4 por 8, pero no me acuerdo, pero sé cuánto es 8 por 8 porque esa tabla es muy famosa porque son los dos números iguales. Es muy común que eso lo sepan los niños o las personas. Entonces, 8 por 8 son 64, la mitad, 32, ahí está. ¿Sí? Entonces, son sugerencias que dan y no nada más para aprendernos las tablas, sino es para comprender los números, de dónde vienen, de dónde salen, por qué. Y aunque no lo crean, entre más comprendamos los números, entre más comprendamos la serie, las tablas, va a ser más fácil que a mí me gusten las matemáticas y que las pueda resolver correctamente. Sí, entonces no nos cerremos a un procedimiento, a una forma. Lo que sí les soy muy necia y les voy a estar insistiendo es estudien las tablas para su comodidad en tercero y en cuarto. ¿Sí? Nos vemos en el próximo. Espero no haya habido dudas, espero estén pues explicado y con esto logren contestar el desafío y las preguntas de un paso más y de la conclusión o del cierre de la evaluación que viene abajo. Las preguntitas de abajo son muy importantes porque ese reto de un paso más y la preguntita que viene abajo es lo que nos hace pensar qué es lo que tuvimos que aprender en esa lección y si yo no las contesto, si yo las ignoro, haz de cuenta que no voy a saber qué es lo que tuve que aprender y lo voy a olvidar muy fácil. Por eso es muy importante que contestemos estas preguntas y por eso estoy haciendo estos videos, para que hacer énfasis en esa información. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima.